Hola, hoy os traigo una de las tareas que más preguntas suscitan en el mundo de la arcilla polimérica. Cómo sacar brillo a una pieza y no desesperarse por el camino. Vais a ver cómo para todo este proceso no se necesitan más de 10 o 15 minutos por pieza. Os voy a hablar de acabados brillantes, satinados y mates. ¿Qué papeles de lija tenemos que utilizar? ¿Brilla más una pieza curva o una pieza plana? ¿Brillan todas las arcillas igual? ¿Cómo pulimos? Todo esto y mucho más está al alcance de vuestra mano en este tutorial. Miradlo hasta el final. Comenzamos. ¿Por qué brilla una pieza? Posiblemente esta sea una de las preguntas que más veces me habéis hecho. ¿Por qué si me paso puliendo 1 hora cada pieza no obtengo el resultado que quiero en cuanto a brillo? Y la respuesta es muy sencilla, porque la pieza no está bien lijada. Para que un objeto se vea brillante ante nuestros ojos, todos los rayos de luz tienen que reflejarse de manera uniforme en su superficie. Si la superficie de una pieza es lisa, entonces los rayos incidirán todos con el mismo ángulo y llegarán a nuestros ojos todos a la vez. Así percibimos el brillo. Por el contrario, si la superficie es muy irregular, cada rayo de luz saldrá reflejado de la pieza en un ángulo diferente y por lo tanto no percibiremos ningún tipo de brillo. Claro, todo esto está muy bien, pero yo toco mi pieza y la noto lisa. Y sí, es verdad. Lo que pasa es que estamos hablando de superficies lisas o rugosas a escalas muy pequeñas, casi me atrevería a decir que microscópicas. Y para conseguir que la superficie sea lisa a ese nivel, necesitamos un abrasivo. Hay muchas maneras de conseguir alisar las piezas, pero la que más me gusta es usarla de papel de lija al agua combinado con las lijas de tela tipo micromés. Usaremos los abrasivos de una manera gradual desde un grano grueso a un grano más fino. La numeración es mayor a medida que tenemos un grano más fino. Otra de las preguntas que me hacéis es ¿y qué numeración usas? Y aquí os tengo que hablar de los estándares. No se usa la misma numeración en Europa que en Estados Unidos, y así en otros tantos países. Las lijas en Europa, además de la numeración, llevan una letra P. Así que cuando compréis vuestros abrasivos, sabréis a qué norma pertenecen, ya que no es lo mismo una P400 que una 400. La primera es mucho más gruesa que la segunda. Si no nos fijamos en esto, estaremos lijando mal nuestra pieza. En el cuadro de descripción tenéis una tabla de equivalencias entre las dos normas y también con las lijas micromés. Como norma general, y esto puede sufrir variaciones según el tipo de pieza, los papeles de lija que utilizo son: en papel de lija al agua, la numeración P400, P500, P600, P800 y en micromés toda la serie, 1500, 1800, 2400, 3200, 4000, 6000, 8000, 12000. Y ahora es cuando os echáis las manos a la cabeza y me decís que si utilizáis todas esas lijas tardaréis más de 3 horas en lijar cada pieza. Pero dadme un poco de margen porque os voy a explicar cómo para todas esas numeraciones solo vamos a utilizar entre 5 y 10 minutos por pieza. Ya sabemos qué lijas usar y en qué orden. Y ahora os voy a dar la que posiblemente sea la regla más importante de todo el proceso de lijado y pulido. La pieza tiene que estar perfectamente trabajada antes de comenzar a lijar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si la pieza sale del horno con una superficie muy irregular, vamos a tener que utilizar abrasivos de numeraciones muy gruesas, como por ejemplo P180 o P280 o P320. Estos abrasivos van a producir muchos arañazos en la superficie de nuestra pieza que va a ser bastante difícil eliminar. Además, cuando lleguemos al proceso de pulido, esos arañazos se van a amplificar, ya que en las superficies brillantes cualquier defecto se ve mucho más que en las mate. Por lo tanto, no confíes en la frase «esto lo arreglo yo con la lija», porque te puedes llevar grandes sorpresas. Otra de las cosas que tienes que saber es que no todas las piezas brillan igual, así como no todas las arcillas lo hacen de la misma manera. Vamos a ver algunos ejemplos. La geometría de la pieza influye en cómo percibimos nosotras su brillo. Si pensamos que para que percibamos un objeto como brillante, los rayos de luz que se reflejan nos tienen que llegar a los ojos,
En una pieza curva siempre habrá un punto de luz que llegue a ellos directamente, y a medida que movamos la pieza iremos encontrando otros puntos que nos enseñen el destello. Sin embargo, cuando tengamos una pieza plana, solo habrá una posición en la que veamos el brillo. Por lo tanto, nuestro cerebro va a interpretar que la pieza es más mate. Así que, otro truco es, si quieres que tus piezas parezcan muy brillantes, apuesta por una curva en vez de piezas planas. Si veis el polvillo que queda en el agua del lijado, os habréis dado cuenta que casi da igual qué arcilla estéis lijando. Los restos tendrán un tono neutro más bien claro. Si en el agua tenemos polvillo, los arañazos que produce la lija en la pieza también tienen ese tono. ¿Qué pasa con esto? Pues que en una pieza oscura, esos arañazos de otra tonalidad destacan mucho más que en una pieza clara. Además, por cómo absorbe la luz los colores oscuros y cómo la reflejan los colores claros, tenemos otra conclusión. Las piezas oscuras parece que brillan menos que las claras. Por lo tanto, si quieres aumentar la sensación de brillo, trabaja una pieza clara en vez de una oscura. Si pensamos en la propiedad anterior, en una pieza de color plano no podremos disimular los arañazos de la lija, mientras que la textura visual que producen los diferentes dibujos, colores, patrones de la pieza hará que nuestra vista se fije antes en ello que en los arañazos. Las arcillas metálicas tienen partículas de mica en su composición, que de por sí reflejan la luz. Es por esto que las piezas darán un brillo mucho mayor que cualquier otra arcilla. Por último, deciros que no todas las marcas de arcilla brillan igual al someterlas a un proceso idéntico de lijado y pulido. Y no en todas, el brillo que se obtiene según el color usado es el mismo. No voy a decir nombres de marcas que brillan poco, pero sí que os diré una de las que más brilla en casi cualquier tono que elijáis, y es Cernit. Os muestro un par de piezas, una con otra arcilla y otra con Cernit para que veáis la diferencia. Por lo tanto, vamos a tener una gran diferencia de acabados según la geometría y el color. Obtendremos máximo brillo en piezas curvas, de colores claros, con decoraciones que usan patrones o distintos colores y en las que usamos arcillas metálicas. Por el contrario, el proceso de lijado y pulido será más desagradecido cuando hablemos de piezas planas, en colores continuos y oscuros. Lo que yo suelo hacer es optar por acabados mates cuando trabajo con este último tipo de piezas, y de alto brillo si son del primer tipo. Además, en el caso de que estéis comenzando a lijar y pulir vuestras piezas y con el único, pero no poco importante, motivo de animaros en esta tarea, os recomiendo encarecidamente que comencéis a lijar las piezas del primer tipo, y así os animéis y no desistáis al primer intento. Vamos a comenzar a lijar la pieza más difícil, una pieza plana de color negro. Tenemos preparado un cuenco con agua limpia y nuestra serie de lijas, P400, P500, P600, P800 y todas las micromés. En este tipo de piezas, nuestro mayor aliado va a ser la superficie de trabajo. Mojamos lija y pieza en el agua limpia y situamos la lija sobre la superficie de trabajo. Lo que haremos será mover la pieza sobre el papel abrasivo. De esta manera, nuestra superficie plana hará que el acabado que obtengamos también lo sea. Realizando movimientos hacia adelante y hacia atrás, vamos eliminando las capas superiores de la arcilla. Es muy importante que cuando hayamos hecho varios movimientos hacia adelante y hacia atrás, giremos la pieza para lijar en sentido opuesto. ¿Y por qué? Pues porque haremos más fuerza con el dedo pulgar que con los dedos índice y corazón, y si no giramos, desgastaremos mucho más la pieza por un extremo que por el otro. Vamos a ir alternando la dirección de la pieza para lijar de manera homogénea. Este proceso en una pieza como la que tenemos delante no debería llevar más de un par de minutos. Si hemos ejercido una buena presión cuando lijamos y si la pieza estaba bien trabajada, es un proceso corto. El único objetivo de esta fase es dejar la pieza totalmente plana, sin valles ni montañas. Por lo tanto, es donde realmente tienes que usar el tiempo. Y
¿Y hasta cuándo estamos lijando con esta lija? Después de un par de minutos vamos a mojar la pieza en el cuenco de agua y la vamos a secar muy bien. Es el momento de inspeccionarla. Primero con las manos, hemos de notar toda la superficie plana, y si con los dedos ya notamos alguna irregularidad, volveremos a la lija. Si no, empezaremos a mirarla acercándola a una fuente de luz y viendo la superficie. ¿Y en qué nos fijamos? La superficie se ha tornado de un color grisáceo, en el que se ven los arañazos producidos por la lija. Aquí los arañazos tienen que ser homogéneos. Si encontramos una parte que nos parece brillante, volveremos a la lija P400, ya que hay partes más hundidas a las que no ha llegado el abrasivo. Si toda la superficie es homogénea, ya podemos pasar a la siguiente numeración, la lija de grano P de la serie 500. Ahora vamos a trabajar de la misma manera que con la lija P400, y el objetivo de esta numeración será eliminar la totalidad de los arañazos que ha hecho la lija anterior. Así que os recomiendo que empleéis un buen rato a aprender cuál es el tamaño de los arañazos anteriores. Esta habilidad os la va a dar la práctica, y es una parte importante. En la primera lija es donde realmente vamos a emplear el tiempo. A partir de aquí, solo eliminamos arañazos, por lo que el tiempo se reduce. No debería ser más de 30 o 40 segundos. Cuando creamos que ya está totalmente lijada, la limpiamos y la miramos. Ya no es necesaria la inspección con los dedos y pasamos a la siguiente. Trabajamos la pieza con todas las lijas de agua. Al final de este proceso, en una pieza como la que tenemos, el tiempo empleado será de unos 5 minutos. Como veis, no es demasiado. Pasamos ahora a las lijas tipo micromesh. Y aquí es importante entender que este tipo de abrasivo no va a eliminar errores, solo va a suavizar la superficie de la pieza. Es decir, si había alguna imperfección, esta no va a desaparecer. Pasaremos por todas las numeraciones y ahora la lija ya no tiene por qué estar sobre la mesa. En esta etapa, prefiero mover la lija sobre la pieza y no al revés. El proceso es realmente rápido, no debería ser de más de 3 minutos. Ya las hemos pasado todas y ahora hay que lavar bien la pieza. Para ello uso agua limpia y jabón de tipo lavavajillas. Enjuagamos bien, secamos completamente y tenemos una pieza muy bien lijada y muy suave al tacto. Solo queda apuntar que precisamente porque este tipo de piezas parece que brilla menos, es muy importante hacer un trabajo de lijado muy exhaustivo y preciso. Ya hemos visto cómo lijar una pieza plana y qué partes tenemos que mirar. El lijado de una pieza curva es prácticamente igual, pero su resultado es mejor. La diferencia más importante radica en cómo cogemos el papel de lija. A mí me gusta mover el papel sobre la superficie de la cuenta, ya que puedo notar debajo del mismo la pieza. Vamos a hablar ahora del agua del lijado. ¿Por qué lijamos con agua? Pues fundamentalmente por dos razones. La primera es una razón de seguridad, ya que el polvo que vamos eliminando al lijar la pieza es extremadamente fino. El hecho de mojarlo hace que adquiera peso y por lo tanto caiga en vez de quedar suspendido en el aire, y así evitamos respirarlo. Por otro lado, el hecho de ir limpiando la pieza y el papel de lija continuamente hace que todas las partículas que queden sueltas vayan siendo eliminadas y no arañen la pieza en exceso. Es importante también tener en cuenta que el agua del lijado debe estar siempre limpia o lo más limpia que podamos, es decir, que no se nos ocurra estar limpiando con el mismo cuenco de agua que lleva meses en el taller. Os he dicho al principio del vídeo que íbamos a hacer varios acabados. El primero del que os hablaré será el acabado satinado. Este es el que hemos obtenido en las piezas que hemos lijado en el vídeo, es decir, usando lijas al agua y micromesh. Si por el contrario lo que queremos es un acabado completamente mate, dejaremos el proceso de lijado en la lija de grano P800. Pero si lo que vamos buscando es un acabado de alto brillo, entonces tendremos que pulir la pieza. Para sacar el tan ansiado brillo, ahora que tenemos la pieza bien lijada, lo que vamos a hacer es frotarla con un trozo de tela.
Dependiendo del tipo de tela y de la velocidad a la que frotemos, vamos a obtener mayor o menor brillo. A lo largo de estos años he visto cómo había personas que lijaban a mano utilizando su pantalón vaquero. Y puede ser un buen método si no tienes algún otro tipo de herramienta, pero lo cierto es que es muy cansado y el brillo que obtenemos es más bien satinado. Personalmente no es un método que utilice. La otra posibilidad que me gusta, por ser fácil de adquirir, es usar una multiherramienta. Estas máquinas giran a unas velocidades de hasta 30.000 revoluciones por minuto, lo que hará que la pieza brille mucho y ese brillo lo obtengamos en un tiempo muy corto, un par de minutos más o menos. Otro elemento fundamental es con qué accesorio pulimos. En este caso lo haremos con una boina de tela. Las mejores son las de fibras naturales, concretamente las de algodón. Sabrás que son óptimas porque están hechas de hilos sueltos y las podéis adquirir en tiendas donde vendan herramientas y consumibles para joyería. Estas boinas funcionan muy bien, pero personalmente no las uso demasiado. Me gusta mucho más hacer las mías propias. En concreto las hago con fieltro de buena calidad. Corto 8 discos de unos 2,5 centímetros de diámetro y los agujereo por el centro. Los inserto en un mandril de la multiherramienta y antes de su primer uso los paso por una superficie un poco rugosa con el fin de que se deshilache un poco y pierda su rigidez. De hecho, estas boinas me gustan más a medida que van desgastándose. También tenemos otra opción, las pulidoras de joyería. Me gusta mucho el brillo que obtenemos con ellas y con las boinas de tan altísima calidad que se usan. Pero la realidad es que estas máquinas son muy caras y no es un gasto que me parece aceptable solo para sacar brillo a las piezas de arcilla, sobre todo teniendo la alternativa bastante más económica de una multiherramienta. Dicho todo esto, vamos a ver cómo usamos esa herramienta. Lo primero es que la posición de la pieza y de la herramienta son muy importantes de cara a la seguridad. Fijaos en que las máquinas siempre giran en el mismo sentido, por lo que puliremos siempre por la parte de la pieza más cercana a nosotras, situando la pieza abajo y la herramienta arriba. Si lo hacemos en otro sentido, la pieza se enganchará y saldrá disparada hacia nuestra cara a una velocidad que causará daños. Si lo hacemos en el sentido correcto y la pieza sale disparada, entonces lo hará alejándose de nosotros y por lo tanto no habrá daños. Ahora vamos a poner la velocidad de la multiherramienta al máximo. Sí, al máximo. Ya os decía antes que a mayor velocidad mayor brillo. Y vamos a ir pasándola por la superficie de la pieza acercándola lo mínimo posible. Es decir, que apenas tiene que tocarla. Si presionamos vamos a rayar la pieza y a estropearla, por lo que nos tocaría comenzar de nuevo con el proceso de lijado y pulido. Pasamos la boina por toda la pieza moviéndola hasta obtener el brillo deseado. Podemos ayudarnos de alguna lámpara o bombilla para ver cómo se refleja la luz en nuestra pieza. Si aparece muy nítida, hemos terminado. Si los bordes de la bombilla están un poco difuminados, tenemos que seguir puliendo. Y ya lo tenemos. Hemos hablado de la dificultad de lijar una pieza negra, y es que son verdaderos quebraderos de cabeza. A veces, por muy cuidadosas que seamos, tenemos arañazos que afean nuestra pieza. En ese caso me gusta usar un truco. Cubrimos la pieza con un poco de crema para manos o de cera para muebles. Quitamos el exceso con un paño limpio y pulimos de nuevo con la multiherramienta. El resultado es espectacular. Ya habéis visto, como os decía, la verdad. En algo más de 10 minutos podéis tener una pieza perfectamente lijada y pulida, sin apenas esfuerzo y con un acabado profesional. Así que espero que a partir de ahora no se os pongan los pelos de punta cuando tengáis que hablar de procesos de lijado y pulido y que vuestras piezas den un salto cualitativo en cuanto a acabados. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal, comparte el vídeo y si tienes preguntas o sugerencias o cualquier otra idea que se te ocurra, déjamela en los comentarios. Nos vemos en 2 semanas con otro vídeo.